Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio, a este tiempo de compartir, de aprendizaje, de enseñanza por parte de nuestro amado Rey, de nuestro Padre Celestial, de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de su precioso Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por este nuevo día que nos das. Gracias, Papito Dios, por permitirnos tener vida, Señor, por permitirnos levantarnos, por buscarte en la madrugada, Señor, por conocer de ti, por exhortarnos, Señor, a que debemos siempre estar tomados de tu mano, Señor. Aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún en lo que no conocemos, en lo que no entendemos, Señor, siempre debemos estar sujetos a ti, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por tu amor sin igual. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia eterna, Señor. Por salvarnos, por sacarnos del lodo cenagoso, Señor. Hoy quiero hacer una oración, Padre Celestial, por todos aquellos que se encuentran en una clínica, Señor, por aquellos que están desvalidos, por quienes no tienen a nadie, Señor, que se preocupe por ellos, Papito Dios, pero tú estás ahí, Padre Celestial, así como te acordaste, Señor, de Lázaro, Papito Dios, quien estaba enfermo, quien tenía lepra, Señor, quien no tenía que comer y tuvo una vida muy triste. Tú lo recompensaste llevándolo al cielo, Señor amado. Te agradecemos, Papito Dios, porque así tú haces con nosotros. De pronto no tendremos explicación para el sufrimiento que estamos teniendo aquí en la tierra, Señor. Esa aflicción que de pronto nos angustia, nos acongoja, Señor, y no nos deja estar tranquilos. Pero tu palabra dice que bienaventurado, Señor, todo el que sufre porque será consolado. Bienaventurado el que llora porque tú consolarás a esa persona, Señor. De acá nos aferramos, Señor, a tu palabra. Nos aferramos a la esperanza que es todo lo que nos has dicho, Señor. Tus promesas son verdad, Papito Dios. Tú no eres mentira, Señor. Tú eres verdad, Padre Santísimo. Te damos las gracias, Papito Dios. Dios mío, también oramos por quienes están en las cárceles, Padre Celestial, sean o no culpables, Señor. Oramos para que seas tú tocando sus corazones, Señor, porque sabemos que hasta allá vas tú, Señor, que tú no tienes límites para buscar a tus hijos, Señor, y tú no dejas que ninguna de tus ovejas se pierda, Señor. Tú vas por esa una para completar las 100. No te importa dejar las 99 con tal de encontrar a esa una que te haga falta, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Padre Celestial, nuevamente por cada una de estas personas, Señor. Oramos para que, primero que todo, tengan libertad espiritual, Señor, y después la libertad física, amado Rey. Oramos por quienes están en la calle, Señor, por quienes no tienen el sustento, Papito Dios, por quienes tienen que aguantar frío, sol, viento, lluvia, Papito lindo, por quienes están consumidos en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, Señor, en la pornografía, en la laxivia, Señor. Dios mío, oramos para que tú toques sus corazones, Padre Santo. Ayúdanos a ayudar, Señor, que cuando veamos a alguien en esta situación no nos quedemos callados, sino que por el contrario, con amor, podamos mostrarles que hay otro camino, Señor. Úsanos, Papito Dios, que seamos instrumentos, Señor amado. No solamente que hablemos contigo, sino que tengamos nosotros también que pagar el precio, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, a ser verdaderos hijos de Dios, Señor amado. Llénanos de tu fe, de tu esperanza, Señor, y ayúdanos a mover esas montañas que son el pecado, Papito lindo, las pruebas, Señor amado. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muy buenos días nuevamente.
Espero que se encuentren muy bien a todos los que nos están escuchando, a este hermoso grupo Más que Vencedores y a todo aquel que Dios disponga en el corazón escuchar este hermoso audio. Bueno, amados hermanos, hemos venido estudiando el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Ya vamos terminando, poco a poco ya vamos llegando al final. Hoy vamos a empezar un nuevo tema del capítulo 20 y vamos a comenzar con los versículos 11 al 15. Vamos a estudiar hasta el versículo número 12. Vamos a estudiar los primeros dos versículos de esta primera parte. El título de este nuevo tema es El juicio del gran trono blanco. Pero vamos a entrar en contexto antes de empezar a leer la escritura y a explicarla. El capítulo 20, amados hermanos, nos ha, digamos que, enseñado muchísimas cosas hermosas. Hemos aprendido sobre el milenio. En los primeros versículos aprendimos que el milenio será un tiempo de verdadera paz, de verdadera tranquilidad, puesto que una vez el anticristo y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego y Satanás sea aprisionado en el abismo, pues Cristo reinará por 1000 años con todos sus santos. ¿A quiénes van a reinar? A los creyentes que lograron pasar la tribulación, ¿sí? A los que aguantaron todos esos 7 años de tortura, pero que no se doblegaron ante el anticristo. Muy posiblemente se escondieron en la selva, en los montes, en cuevas, en cuanto lugar hayan podido esconderse para escapar tanto de la matanza del anticristo como de la marca y de la adoración de la bestia. Por eso estos son salvos, estos gentiles y estos creyentes que no doblegaron su corazón ante el anticristo. Estos pasarán, como ya lo hemos explicado, al reino milenario. Y con ellos pues va a reinar ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor, ya como Rey, como lo que es, Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros, los que fuimos arrebatados antes de la tribulación, al inicio de los 7 años, vendremos con el Señor Jesucristo para reinar con Él. Veíamos que este milenio será un tiempo de refrigerio, será un tiempo verdadero de libertad, porque no vamos a tener el yugo de Satanás, ¿sí? También aprendimos que el milenio será un reino de autoridad, el Señor nos dará autoridad para poder guiar, ¿sí? A las personas. Por eso es que nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la palabra, pueblo escogido, nación santa, dice la escritura. También dice que es un reino de paz, ¿sí? No habrá guerra como en este momento lo hay. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo reinará ¿con qué? Con justicia. Será un tiempo en que el Señor reine con gozo. Nosotros vamos a estar completamente gozosos porque vamos a estar unidos a nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Después entendimos que este tiempo, el milenio, será un reino de sanidad, será un reino de abundancia, será un reino en el que todo el mundo conocerá la palabra de Dios. El conocimiento en la palabra, no en ciencia, sino en la palabra de Dios, sobreabundará. También vimos que será un reino de santidad. Todos serán santos, ¿sí? Los que se sujeten a Cristo serán santos, ¿sí? Y el milenio también será un reino de adoración y pues por último un reino de juicio. ¿Por qué? ¿Por qué de juicio? Porque como ya lo vamos a ver en este nuevo estudio, pues habrán unos que se rebelarán contra Cristo. Se rebelarán ante Dios porque no se quisieron sujetar.
sencillamente tomaron la decisión de que esto no era lo que ellos querían, no les gustaba vivir en este reino de paz, de tranquilidad, de justicia, no. Ellos decidieron tomar otra decisión, entonces Satanás será liberado del abismo, del encarcelamiento en el que se encontraba, para hacer de las suyas por última vez. Aprendimos que una vez Satanás sea suelto, se levantarán, ¿cierto? Estos malvados, estos hijos de desobediencia, al final del milenio se levantarán e irán a pelear contra Cristo a su ciudad santa. ¿A dónde? A Jerusalén. Irán a buscarlo, a pelear para matarlo. Eso es lo que quieren hacer. Básicamente, guiados y engañados nuevamente por Satanás. Pero al final de el reino milenario. Y pues vimos que sencillamente apenas lleguen a pelear nuevamente, pues caerá fuego del cielo y los consumirá. No habrá batalla, no habrá nada. Sencillamente Dios conoce sus corazones y los extermina inmediatamente. Una vez esto sucede, una vez todos estos son muertos, sucede algo muy importante, y es que se acaban los 1000 años del reinado del Señor Jesucristo en la tierra, no el reinado eterno, porque el reinado de Cristo va a continuar, pero ya de una forma diferente. Entonces viene este último juicio a la humanidad, que es lo que encontramos en el capítulo 20 de los versículos 11 al 15. ¿Cómo se llama este último juicio a la humanidad? Se llama el juicio del gran trono blanco. Es el último juicio y el definitivo para todos los malvados. Vamos a leer de igual manera del 11 al 15, pero vamos a explicar, hoy solamente alcanzamos a explicar los primeros 2 versículos para poder entender todo al detalle. Dice la palabra del Señor, versículo 11 del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Papito Dios, Señor amado, ponemos esta escritura, Señor, en bendición tuya. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos por medio del Espíritu Santo, Señor. Que esta escritura y esta enseñanza sea de edificación, Señor, no solo para mí, sino para tu iglesia, para tu cuerpo, Señor, para que seas tú instruyéndonos, para que seas exhortándonos y dándonos a entender, Señor, que aún estamos a tiempo de no llegar a este juicio del gran trono blanco, Señor. Deseo con todas las fuerzas de mi corazón que ninguna de las personas que escuchan este audio pasen por este juicio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les decía, esta última parte del capítulo 20 es la condenación de todos los tiempos, de todos los malvados. Y vamos a aprender muchísimo con esta enseñanza y la próxima que viene. ¿Por qué? Porque es que estos versículos del 11 al 15
describen el juicio final de todos los incrédulos de todos los tiempos. Es un juicio que realizará nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, para todas las personas en toda la historia de la humanidad que no creyeron. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se realizará eso? Bueno, antes de entender cómo se va a realizar, debemos entender quién lo va a realizar y por qué lo va a realizar. Lo primero que vemos, antes de explicar el versículo 11, es que quien va a realizar este juicio, amados hermanos, va a ser el mismo Señor Jesucristo. Esta tarea no se le va a delegar a ninguna otra persona. Dios mismo será el que realice este juicio. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 5, por favor, y vamos a leer desde el versículo 22, desde el versículo 22 hasta el 29. El título de este capítulo en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús afirma ser el Hijo de Dios. En otras versiones, con la Reina Valera, debe tener un nombre similar, como Jesús reafirma su autoridad, o como hijo de autoridad. Bueno, ¿qué dice el versículo 22 de Juan 5? Además, el Padre no juzga a nadie, miren, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. ¿Quién va a juzgar? El Hijo. Cristo va a juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por ciento, tampoco honra al Padre que lo envió. Miren, acá es muy clara la palabra, nos está diciendo, Cristo es Dios. Todos esos que dicen que Cristo no es Dios están equivocados. Versículo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Mira, acá nos está dando una perla preciosa la palabra. ¿Queremos tener vida eterna? ¿Qué debemos hacer? Escuchar el mensaje de Cristo, creer en Él, confiar en Él, poner nuestra fe en Él, y con eso seremos salvos. Imagínense, con nada más. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Tan hermoso. Versículo 25. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Vea, acá viene el versículo clave. Y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Bueno, amados hermanos, yo les había comentado en la enseñanza pasada, todas las personas, todas vamos a resucitar. Todas. Unas personas resucitarán para vida eterna, para estar con Cristo en el cielo, ¿sí? Y otras resucitarán, como lo está diciendo acá el versículo 29, para el día del juicio. Ese día del juicio es este juicio ante el gran trono blanco. Quiere decir que las personas que no sean arrebatadas, ¿sí? Que no sean arrebatadas,
pues tendrán que pasar por este juicio, a excepción de los creyentes de esos 7 años de la gran tribulación que lograron aguantar y no ser doblegados por el anticristo. Estas personas tampoco estarán en el juicio del gran trono blanco. Pero los demás, los que no creyeron, los que murieron sin creer porque eran científicos, porque decían que eran ateos, porque decían que eran de otras religiones, porque eran idólatras, porque eran fornicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos, homosexuales y todo lo que ya sabemos que está mal, dice la palabra que ninguno de estos entrará al reino de Dios. Y si no entran al reino de Dios, pues tendrán que pasar por el juicio ante el gran trono blanco. Este juicio, amados hermanos, por ningún lado va a ser para salvación. Por el contrario, va a ser totalmente para condenación. Para condenación. Va a ser terrible este día, porque todos tendrán que conocer al Hijo de Dios. Todos, hasta los que no creyeron. Y se van a arrepentir. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a este juicio o a este suceso como la resurrección de condenación. Cristo mismo llamó a este suceso así, como lo acabamos de leer, ¿sí? Resucitarán para sufrir el juicio. Ahí está la condenación. Como les digo, esto sucederá al final del milenio. Muchas veces nosotros no estudiamos el Apocalipsis completo y creemos que el final de los tiempos es cuando se acaba la tribulación. Y es un error, porque el final de los tiempos es aquí lo que estamos enseñando, al final del milenio, al final del milenio. Y lo que pasa es que una vez se acaba el milenio, va a suceder algo muy hermoso, muy bonito, que eso lo vamos a aprender en el capítulo 21. Pero pues digamos que solamente se los voy a mencionar. Resulta que este gran juicio del trono blanco es la entrada o la puerta para que todo lo que conocemos actualmente sea destruido y nuevamente Dios construya un nuevo universo. Es por eso que sucede este juicio al final del milenio. ¿Sí? Mire, este juicio, amados hermanos del gran trono blanco, se va a llevar a cabo en el vacío, en un vacío que no es conocido, ¿sí? No se sabe exactamente dónde sucederá, pero es en un lugar que no está ni en el cielo ni acá en la tierra. Es un vacío indescriptible del espacio y el tiempo, o sea, no se va a ver afectado por el tiempo, ni tampoco por el espacio. ¿Por qué? Porque aquí tendrá el comienzo del fin del universo actual como lo conocemos. ¿Por qué? Leamos el versículo 11. Mire, dicen, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Cuando la palabra nos dice que huyeron la tierra y el cielo, es que donde se va a realizar este juicio no es ni en la tierra ni en el cielo, es en un lugar que no se puede describir. Y lo que sucede es que en el capítulo 21, en el versículo primero, en el número 1, se describe la creación de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que estoy hablando? Amados hermanos, el universo tal y como lo conocemos está condenado.
está condenado y va a ser destruido. Pero eso solo sucederá al final del milenio, después de este juicio que se ha realizado, el juicio del gran trono blanco, para darle entrada a la creación de unos nuevos cielos y de una nueva tierra. Eso dice la palabra. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 21. Miren, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Igual vamos a estudiar esto a profundidad, pero como vemos, nos está hablando de que ya no va a existir un universo como lo conocemos. El Señor lo va a destruir y va a crear otro nuevo. En este nuevo universo, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, solamente van a estar los que creyeron en ¿quién? En Dios. Va a estar libre de todo pecado y de toda contaminación. Nadie que contenga pecado va a pasar a este nuevo cielo y a esta nueva tierra. Por eso es que se realiza el juicio entre el gran trono blanco. Por eso sucede este juicio. Pero como les dije, es necesario mirar y revisar en dónde se nos hablaba sobre esto. Vamos a ir al libro de Mateo. El Señor Jesús, como les dijo, Él lo profetizó. Eso estaba ya, no es algo nuevo como tal, este tema, sino que ya lo había explicado o lo había dado a conocer el Señor Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 15. Dice, les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Nos está hablando del día del juicio, el Señor Jesús. ¿Sí? Es muy importante ver que ya Cristo nos había profetizado. Vamos a ir a el versículo, al capítulo 11. Vamos a leer los versículos 22 y 20 al 24. Este tema se llama Juicio para los incrédulos, tiene ahí como título. Vamos a leer el versículo 22. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues si hubieran hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a un Sodoma le irá mejor que a ustedes. O sea, está diciendo el Señor Jesús que este día del juicio del gran trono blanco será tan duro que los anteriores juicios parecerán un chiste comparado con este día. Vamos ahí a Mateo, sigamos. Capítulo 12, versículo 36. ¿Qué nos dice? Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Como vemos, amados hermanos, todo lo que nosotros hayamos dicho en vida será tenido en cuenta, igual esto ya lo explicaré más adelante, para el juicio. Entonces, eso de que no importa lo que yo diga, lo que yo haga, eso igual se queda aquí, eso de Dios se le olvida. Pues, amado hermano, quiero decirte que no, Señor, que no estás en lo cierto. ¿Qué dice el versículo 41 ahí de Mateo 12? El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¿Por qué va a suceder el juicio? Porque nadie se arrepintió.
¿Cuál es la forma de no entrar a este juicio? Se preguntarán ustedes. Arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Es muy importante. Mire, ahí el versículo 42 dice, la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Nadie ha querido escuchar al Señor Jesucristo lo que Él vino a dar, ese mensaje de salvación, ese mensaje de paz, de buenas nuevas. Eso quiere decir evangelio, buenas nuevas. Pero nadie quiere escuchar las buenas nuevas. Nadie los quiere escuchar. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra, así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Vuelve otra vez y ratifica lo que ya había dicho el Señor Jesucristo en Mateo. Capítulo 12, vamos a ir a Juan. Vamos a ir acá a Juan rápidamente, el capítulo 12, versículo 48. Dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Miren lo que está diciendo el Señor. Todos irán ¿qué? A juicio porque rechazaron el mensaje. No quisieron escuchar el mensaje del Señor. Vamos a otro pasaje de la Escritura. Hay muchos pasajes, amados hermanos, y es importante que los conozcamos, por lo menos en la gran mayoría. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, que dice, pues Él ha fijado un día, ¿quién es Él? Dios, ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, o sea, Cristo, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Sí ven? Está diciendo que hay un día ya escogido por el Señor para realizar el juicio a la humanidad que pecadora. Vamos acá al siguiente libro, al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Miren cómo la escritura es muy clara y nos llama a arrepentirnos, amados hermanos. Nos llama a arrepentirnos porque el día del juicio está cerca. No crean que porque son 1000 años o porque es un milenio, esto no va a suceder. No, no, no. No, por el contrario. Tengan en cuenta que si ustedes no son arrebatados, sí, cuando venga el Señor, tendrán que pasar por todo el apocalipsis y eso no va a ser un chiste. Adicional, si se llegan a morir, de una vez van a ir al infierno y van a pasar todo el tormento. Que al final del milenio van a ser resucitados, por supuesto, pero para condenación, para ser lanzados al lago de fuego. Eso es lo que ya vamos a ver más adelante. Vamos a leer Romanos 2:16, que nos dice, y el mensaje que proclamó es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Mire, amado hermano, piensas que porque tienes ese secreto, ese pecado oculto, nadie lo conoce, no se van a dar cuenta, tu esposa o tu esposo no lo sabe, o en tu oficina no saben que estás robando, ¿ah? Que estás maltratando a tu esposa, que estás siendo grosero, que eres un avaro, que estás teniendo relaciones ilícitas, que el ser homosexual no implica nada. Pues acá el Señor está diciéndonos que no, que Él va a juzgar porque Él conoce absolutamente todo, todo de nosotros.
Vamos a el libro de Hebreos, Hebreos 9. Vamos acá rápidamente al libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Leámoslo. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá ¿qué? El juicio. El juicio. Miren, la palabra nos advirtió, nos ha advertido sobre este juicio. Hoy nos está advirtiendo sobre este terrible juicio. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Entonces no se trata de que porque de pronto yo me muera, entonces no voy a pasar por nada de esto. No, no, amado hermano, no se dejen engañar, eso no es verdad. Si te mueres y no recibes de Cristo, no has recibido a Cristo en tu corazón, vas a ir al infierno. Vas a ir al infierno. El Señor nos está llamando el día de hoy. Hoy, digamos que la enseñanza es muy dura porque nos muestra que el infierno es verdad y que el juicio no es mentira, que va a llegar. Sigamos con el libro de Segunda de Pedro. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 7, que dice: Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. ¿Mm? Terrible, ¿no? Y el último versículo, amados hermanos. Vamos a ir al libro de Judas y vamos a leer el versículo 6. Eso solo tiene un capítulo. Versículo 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Entonces no solamente se va a enjuiciar, amados hermanos, a la humanidad, sino que estos ángeles caídos también recibirán su pago en el lago de fuego, porque pues han sido hallados culpables ante Dios. Amados hermanos, esto que les acabo de explicar muy detalladamente eh, es la descripción de por qué va a llegar el día del juicio del gran trono blanco. O sea, ¿por qué va a llegar? Por la maldad de los hombres, por la maldad de la humanidad. No se quisieron arrepentir y aún viviendo un milenio donde reinó Cristo, aún así, estas personas no quisieron recibirlo, no quisieron aceptarlo. Vieron como muy feo vivir así, con esta hermosura, con esa hermosura de milenio como se describe, pero dijeron, no, eso no es lo mío, no, yo no quiero eso. Yo como que más bien me voy como para donde la carne se siente mejor. Entonces, venga para aquí, señor Satanás, venga otra vez, por favor. Terrible, pero sí. Entendiendo ahora el contexto del juicio del gran trono blanco, ahora sí vamos a explicar los dos versículos que alcanzamos a explicar el día de hoy. No alcanzamos a explicar más porque pues el tema es largo, pero es muy importante que lo entendamos a cabalidad. Miren, dice el versículo 11: Y vi un gran trono blanco, recuerdo Apocalipsis 20:11, que es nuestro texto guía. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, expliquemos este versículo a grandes rasgos. Este trono es de juicio, el que está viendo Juan. Ese es el gran trono blanco y es donde permanece Dios sentado. Es un trono que está elevado, es un trono elevado, me refiero a las alturas, de que nadie lo puede alcanzar. Es puro, es santo,
Dios mismo se sienta como juez en la persona del Señor Jesucristo. Ustedes saben que la Trinidad está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Los tres son Dios, una sola persona, pero se manifiestan de maneras diferentes. ¿Sí? Tienen, por decirlo de alguna manera, labores diferentes. Teniendo en cuenta esto, pues Cristo es el encargado de llevar este juicio, como ya lo aprendimos, ¿no? El Padre no va a enjuiciar, el que va a enjuiciar es el Hijo, para que todos reconozcan la autoridad del Hijo, para que todos reconozcan que el Hijo es Dios mismo. Entonces Juan ve cómo el universo viejo y contaminado deja de existir. Juan ve el final de los tiempos. Es increíble lo que Cristo le permitió ver a Juan. Es que la revelación del Apocalipsis es algo indescriptible. Yo no sé cómo hay personas que se atreven a decir que les ha sido revelado otro Apocalipsis. O sea, es imposible. Es imposible porque Juan vio todo. Juan vio el final de los tiempos. ¿Qué más le van a revelar a estos supuestos profetas? Lo que son unos mentirosos y unos embaucadores que van a tener que pagar aquí en el juicio del gran trono blanco por mentirosos, por ladrones, por ávaros, porque en lo único que piensan es en el dinero. Y entonces Juan, amados hermanos, ve cómo ese universo viejo, que es en el que nosotros vivimos actualmente, que está totalmente contaminado, deja de existir. Por eso él dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sí? O sea, ya no existen más. Dios, por un milagro, un acto divino, destruye este universo completico, completico. Pedro, amados hermanos, también describe este momento. Miren que el único que de pronto pensaríamos nosotros que lo pudo ver fue Juan, pero no, a Pedro también le fue revelado. Vamos a segunda de Pedro, al capítulo 3 y versículos 10 al 13. Miren lo que dice. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos, miren, entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Y los mismos, fijémonos en esto, miren, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. ¿Qué está diciendo aquí Pedro, amados hermanos? Todos los elementos se refieren a la tabla periódica, todo lo que conocemos nosotros y hasta lo que no conocemos, porque hay muchos elementos que no se conocen que están por fuera del planeta Tierra. Pero todos los elementos serán consumidos por el fuego. El fuego es juicio, el fuego es destrucción. Dios va a destruirlos. ¿Por qué? Porque están contaminados. Pero sigamos leyendo, versículo 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, miren, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Pedro nos dice, mire, todo esto va a suceder, ¿cómo no voy a vivir una vida santa cuando Dios me está revelando que Él va a destruir todo? Versículo 12, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos, miren lo que les estaba diciendo, y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Es terrible lo que va a suceder, pero a la vez es hermoso. Y es lo que esperamos, porque es que en la tierra nueva y en el cielo nuevo es donde vamos a estar con Cristo por la eternidad. Esto debe suceder y va a suceder, amados hermanos. ¿Por qué? Porque pues el universo dejará de existir,
mediante un acto divino, que es todo lo opuesto a la creación original. La creación original, sí, fue dada de una manera muy diferente a como eh, será la destrucción del universo actual. Ustedes recordarán que en Génesis Dios dice, y todo era bueno. Cada vez que terminaba un día o que creaba algo, Él decía, y Dios vio que era bueno. Todo lo creó Dios bueno. Pero en el juicio lo tuvo que destruir porque todo era malo. ¿Y por qué? Porque el hombre dejó entrar el pecado. Increíble. Pero nosotros somos los culpables de eso. Pero a pesar de eso, el Señor, como siempre es bueno y misericordioso, Él no nos destruye, sino que nos va a dar un sitio para que podamos vivir con Él por la eternidad. Yo quiero entrar ahí, amado hermano. Yo no sé, aleluya, amén, Señor, porque yo quiero entrar ahí. Yo le pido al Señor que en su misericordia permita hacerlo. Miren que en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35, el Señor también habló de esto. El Señor Jesús dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Cristo también profetizó eso. El cielo y la tierra desaparecerán. ¿Mm? Entonces ya sabes, amado hermano, no te aferres a nada de este mundo, porque nada de este mundo es para siempre. Esto va a ser destruido. Y tú te mueres y nada te llevas. Lo único que te llevas es que si no reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador, te vas a llevar una condenación, ni la berraca, porque vas a ir al infierno. Versículo 12 de Apocalipsis 20, nuestro texto guía. Sigamos. Y vi a los muertos, está hablando Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, aquí como vemos, entonces ya entendimos que qué es lo que se trata el juicio del gran trono blanco, ¿cierto? De qué está compuesto el trono de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder una vez se realice este juicio? Ahora vamos a aprender qué es lo que se va a juzgar, qué es lo que va a mirar el Señor para juzgar a estas personas. Entonces, es importante entender, este versículo nos dice que todos los muertos, grandes y pequeños, estarán delante de Dios como prisioneros culpables y condenados. Cuando la palabra dice grandes y pequeños no se refiere a estatura ni a edad, se refiere a lo que nosotros denominamos como una persona reconocida y otra que no. ¿Qué quiere decir? Que aquí van a estar tanto ricos como pobres. Nosotros pensamos que por ser pobres nosotros vamos a ir al cielo. Eso es un grave error. O que por ser ricos las personas van a ir al infierno. También es un grave error. Dios no mira eso. Dios mira es primero, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros los recibimos a Él y si llevamos una vida justa delante de Él, en donde nuestras obras identifiquen eso que nosotros decimos ser. Entonces, si yo digo que soy cristiano, pues tengo que tener una vida como la llevaría Cristo, no como la llevaría mi hermanito de aquí al lado, ni como la llevaría mi pastor, no, no, nuestros ojos no pueden ser o no pueden estar puestos en una persona, no, tienen que estar puestas en quién, en Dios, en Cristo, ¿sí? ¿Por qué los humanos nos equivocamos? Entonces, si yo me guío de una persona, pues esa persona va a cometer errores, porque es humano, porque es así. Pero en cambio Cristo no, Cristo fue 3 veces santo, es santo Él, santo, santo, santo. Así cantan los ángeles en el cielo, santo, santo, santo. Entonces, yo tengo que demostrar, amado hermano, que llevo una vida con base a lo que profeso.
Pero yo puedo decir que soy cristiano, pero puedo llevar una vida doble, una vida de mentira, una vida de engaño. Y eso lo conoce Dios, ¿sí? Entonces, como Él lo conoce, pues Él por eso es el que nos va a juzgar. Entonces, no importa si tú tienes plata, tú puedes tener plata. Dios te puede prosperar. Miren la vida de Abraham. Abraham fue rico. Miren la vida de Job después de que sufrió tantas tristezas. Al final el Señor que lo recompensó y le dio el doble de riquezas. Miren a Salomón, miren a David. Sí, ser cristiano no es sinónimo de ser pobre, pero tampoco quiere decir que vamos a nadar en dinero. ¿Sí ven? Nosotros no debemos buscar a Cristo por plata, ni porque vamos a ser prósperos. No, nosotros debemos buscar a Cristo es porque lo amamos, porque queremos estar con Él. Esa es la razón por la que lo debemos buscar. Entonces por eso acá dice la palabra grandes y pequeños. Se refieren es a los que la humanidad misma llamaba como poderosos y a los que les decía que eso no valía nada, que eran pequeños, ¿sí? Porque vuelvo y digo, lo único que te hace salvo a ti es recibir a Cristo en tu corazón, seas rico, seas pobre, sea lo que sea. Eso es lo único que te salva a ti, no tu dinero o que no tengas. Explicado eso, entenderemos que no quedarán pecadores con vida en el universo que se va a destruir, porque todos los pecadores ya fueron muertos, ¿no? Ustedes recordarán que ya todos murieron. En el final del milenio fueron destruidos por fuego. En la gran tribulación murieron muchísimos. Solamente sobrevivieron los que creyeron en Cristo, los que los recibieron. Entonces ya todos los muertos malvados ya están allá, muertos. Pero se les da un cuerpo nuevo para que puedan estar en el infierno siendo torturados, porque eso es lo que va a pasar. Pero los otros, los creyentes, ya fuimos glorificados en el nombre de Dios, con su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios es bueno. Dios tiene también unos libros, ¿no? Donde guarda todo lo que hacemos, amados hermanos, en la vida. Esto, digamos que me causa a mí como gracia y a la vez eh, eh, pena. Pena porque es que uno en la vida comete muchas burradas, muchas cosas horribles. Y aún siendo cristiano uno se equivoca, ¿sí? Y todo eso lo sabe el Señor, todo al detalle. Entonces, el Señor conoce nuestros pensamientos, todas nuestras palabras y todas las obras. Y esto va a ser lo que se va a juzgar, ¿sí? Recuerden que Dios tiene un atributo que solo tiene Dios, solo tiene Él. El atributo de la omnisciencia, que es que todo lo conoce, todo lo sabe. Pero no son unas partes. Cuando decimos todo, es todo. Nada se le escapa a Él. Por eso Él es Dios. Entonces Él va a usar este atributo para evidenciarnos todo lo que nosotros hemos hecho. Habrán algunas personas que digan, no, pero Señor, no sé, el Señor le dirá, tú fuiste un fornicario. Y la persona dirá, no, Señor, pero yo no hice eso. Ah, bueno, entonces trae el libro, sí, yo me imagino que será como una película, la verdad, y lo mostrará y dirá, mira, hiciste esto, mira, fornicaste con esta, con esta, con esta, mentiste con esto, con esto, con esto, con esto. Es que nadie va a poder negar nada delante de Cristo. Nada. Daniel 7:10 nos habló sobre esto. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Ay, perdón, hermanos. Bueno, Daniel 7. Se me perdió acá el libro. Daniel, listo. Daniel 7,
versículo 10. Dice: y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Daniel también se le mostró esto. ¿Cómo iba a ser el juicio? Se le mostró que iba a comenzar, ¿sí?, la sesión del tribunal y se iban a abrir los libros donde Dios nos mostraría todo. Pero estos libros que contienen todo lo que nosotros hemos hecho, pues no son los únicos libros. Hay un libro que para mí es el más importante de todos los libros. Y este libro se llama El libro de la vida. Volvamos a leer el capítulo 20, el versículo 12, donde dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, este libro de la vida, amados hermanos, es el que contiene los nombres de los redimidos. Toda persona que es salva, toda persona, su nombre se encuentra inscrito en este libro. Por eso nosotros cuando oramos le pedimos al Señor que por favor no borre del libro de la vida nuestros nombres, para que podamos permanecer con Él por la eternidad. Si Él llega a borrar nuestros nombres de ese libro, nosotros vamos al infierno. Así de sencillo. Capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 1. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Como vemos, amados hermanos, solamente los que están inscritos en ese libro de la vida van a ser salvos. ¿Y cómo recibo o cómo el Señor escribe mi nombre en ese libro? Arrepintiéndome de mis pecados. No hay ninguna otra forma. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 5. Ya se dan cuenta, hermanos, porque les decía que solo íbamos a poder estudiar estos dos versículos. El tema es muy largo. Apocalipsis tiene eso, y es que los temas son demasiado profundos. Bueno, dice Apocalipsis 3:5, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. O sea que ese libro nos identifica, ¿sí?, como hijos de Dios, como hijos de Cristo. ¿Ya ven la importancia de estar en este libro? Los que no se hallen en este libro, pues serán juzgados en el juicio del gran trono blanco, lo que estamos aprendiendo. Y Dios juzgará lo siguiente en esas personas. Ahora sí, el Señor va a juzgar ¿qué? Nuestros pensamientos. Los pensamientos. Va a juzgar las palabras con las que nosotros nos hayamos referido, y va a juzgar las acciones. Todo lo que hacemos se va a juzgar, amados hermanos. ¿Y por qué por qué van a juzgar a estas personas? Yo le pido al Señor que en su misericordia no me permita estar bajo este trono, bajo este juicio del gran trono blanco. Y es porque no quisieron obedecer a Cristo, ni recibieron el Espíritu Santo. No quisieron recibir a Cristo ni el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Mateo 5, versículo 48. Vamos rápidamente para ir ya terminando nuestro estudio. Dice capítulo 5, versículo 48. Dice así: pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Sí ven? Cristo nos manda ¿qué? A ser perfectos, a ser santos, a ser apartados para Él. El apóstol Pedro también nos habló sobre esto. Vamos acá, primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 15 y 16. Dice:
pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Cristo nos llama a ser santos, a vivir una vida santa, ¿sí? Pero como las personas no lo quisieron hacer, pues por tal motivo serán hallados que culpables, indignos de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no van a estar justificados por Cristo, puesto que no recibieron su perdón. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Si no lo recibimos, pues terriblemente. Les dejo un versículo para que por favor lean allá en sus casas y se den cuenta de lo que pasa por no recibir el perdón de Cristo. Vayan a el libro de Romanos, ahí mismo también, en el capítulo 3, ¿sí? Pero lean del 9 al 18 y verán por qué todos somos pecadores. Y si no recibimos del perdón de Cristo, si no nos arrepentimos, vamos a ir al juicio del gran trono blanco y por ende al infierno, al lago de fuego. Amados hermanos, es un placer para mí haber podido llevar esta enseñanza. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido muchísimo, así como yo aprendí. En nuestra próxima enseñanza estudiaremos los 3 versículos que nos hacen falta para terminar el juicio ante el gran trono blanco. Vamos a aprender sobre la muerte, vamos a aprender sobre el Hades y un poquito sobre el lago de fuego que ya hemos hablado y el castigo eterno. Amados hermanos, sean todos bendecidos en este hermoso día y nos vemos en nuestra próxima enseñanza. Dios los bendiga.